Tal vez al escuchar que existe un equipo de superhéroes, lo primero que se te venga a la mente son los Avengers. Pero si te quedas a ver esta historia, te darás cuenta que existen muchos más, como por ejemplo este que les traigo, que se llama Omega Fly. Soy el historiador, bienvenidos de nuevo, gracias por estar acá. Y conozcamos de una vez a este grupo que nos lleva de viaje a la parte alta de Norteamérica. Canadá, con la ayuda de S.H.I.E.L.D., creó a Omega Fly para colaborar con la iniciativa de los 50 estados de sus vecinos del sur. Ya son 3 grupos los que han usado el nombre de Omega Fly, cada uno en respuesta a la existencia de Alpha Fly, el que se pretendía que fuera el grupo superheroico oficial de Canadá. Su base de operaciones fue dentro de las instalaciones del Servicio Secreto de Inteligencia Canadiense en Ottawa. Para contarles un poco de los primeros integrantes de este primer grupo Omega, vamos a empezar por Jerry Jackson, que formó el primer equipo para matar a los Alpha Flight y robar el uniforme de guardián que él afirmaba haber inventado. Reunió varios superpoderosos para su grupo, entre ellos estaban Box, Diamante Lil, Flashback, Alec y Wild Child. Roger Bucks se negó al asesinato y Jackson se apropió de su robot Box controlándolo él mismo. Jackson murió en su primer combate y durante mucho tiempo pareció que Guardián también. Pero tiempo después, un supervillano llamado el Amo del Mundo formó el segundo Omega Fly como parte de sus planes para dominar el mundo. Este segundo Omega incluye a Billis, a Cerebro, a Miss Masha, a Tendón, a Oppressor y a Tech Noir. Los enfrentó primero contra Beta Flight, un grupo de héroes en formación para ingresar a Alpha Flight, pero cuando vio su terrible fracaso decidió unirse con el gobierno canadiense desde adentro, adoptando el nombre de Joshua Lord. Misteriosamente descubrió al perdido guardián atrapado en otra dimensión, rescató al héroe y lo programó para convertirlo en villano antiguardián. Al lado del antiguardián, Omega Flight casi destruyó a Alpha. La suerte cambió para Omega cuando Heather Hudson, conocida como Vindicator, la esposa del guardián, logró acceder a él. Un poco más adelante, tras la casi destrucción de los Alpha por el colectivo de Michael Pointers que siguió al día M, el gobierno canadiense formó un nuevo grupo liderado por Sasquatch y los héroes estadounidenses Arácnida, antes conocida como Spider-Woman, así como también al US Agent con los canadienses Talisman y el Nuevo Guardián. Sasquatch se esforzó por formar el grupo, aunque se encontró con la resistencia de viejos amigos como Talisman. Pointer, que ahora era Omega Weapon, se unió a ellos para borrar las culpas de sus actos como colectivo. Después del conflicto de los Vengadores con los X-Men, el Departamento H formó otro grupo compuesto por los nuevos héroes que eran Box, Rhino, Vindicator y Wendigo, que fueron enviados a investigar la caída de una de las bombas de origen de Ex-Nihilo. Y al parecer, se dice que solo Vindicator sobrevivió. Ya con 3 grupos de Omega pasando de generación tras generación, ¿creen ustedes que existiría un cuarto o un quinto Omega? ¿Qué opinan? Déjenme en los comentarios si creen que podría existir otros grupos y quiénes podrían estar dentro de ellos. Algunos de los miembros más notables de este grupo Omega fueron Arácnida, quien, como les dije anteriormente, era Spider-Woman, que contaba con poderes de agilidad, velocidad y fuerza sobrehumana, más el factor de curación, adherencia y las redes PSI. También en esta lista de los más notables está Guardián, que sus poderes son absorber energía y lanzarla en descargas, y aparte de eso, volar. Otro de ellos es Sasquatch, que es un gigante peludo con resistencia y fuerza sobrehumana, garras afiladas y un increíble factor de curación. Además, ese factor que lo hacía ser el líder del equipo, el cual es su inteligencia de genio, es brillante.
cuéntenme en los comentarios qué les pareció este equipo de superhéroes, en su mayoría canadienses. No se les olvide suscribirse y dar la campanita para que reciban las notificaciones de los nuevos videos, ya que detrás de esta historia se vienen otras que se van a enlazar para que estén muy atentos. Yo soy el historiador, hasta la próxima.